elecciones. Allí está Cristian Racines, es periodista, está en Ecuador, en Quito. Hola Cristian, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Un buen día para todos en la República Argentina. ¿Cómo se llega a estas elecciones allí en Ecuador? ¿Cuál es la realidad hoy? El contexto es complejo, digamos, políticamente hablando, porque hay distintos ejes. El primero es el político, digamos, de un gobierno que realmente ha fracasado de manera rotunda. Guillermo Lasso no ha podido sostener más de un año y medio su gobierno, con problemas graves en materia de seguridad, con materia política muy dividida, no pudo nunca llegar a acuerdos con el Parlamento, lo cual llevó, por supuesto, a la disolución de la Asamblea Nacional, que sería un símil del Congreso de la Argentina. Esto provocó justamente la muerte cruzada, que es la que hoy desemboca en las elecciones. Graves problemas en materia de educación, ni hablar en temas de salud. Es decir, tomó un Estado que planteó en su propuesta de campaña muchas posibilidades de solución para todos sus problemas, en un contexto además de pandemia que, si bien la vacunación ayudó mucho, porque en un principio el éxito del plan de vacunación había mostrado ciertos lineamientos de que el gobierno podría ser eficiente, pero después todo fue para atrás. Ponemos sobre la mesa el narcotráfico, ponemos sobre la mesa el nivel de violencia, ponemos todo sobre la mesa. Trato de ubicarme en el lugar del ciudadano que tiene que ir hoy y elegir entre los 5 candidatos, Cristian. No es sencillo. No, no es sencillo, más aún cuando hay un contexto en el que uno de los candidatos presidenciables, uno de los que se estaba posicionando mucho mejor, fue asesinado hace pocos días. Vamos los ecuatorianos a votar con la foto de un candidato presidencial asesinado. Ese es el contexto de violencia que vivimos y lamentablemente el tema del narcotráfico se ha llevado por delante a la principal preocupación que suele ser con la que vamos en Latinoamérica a votar, que es el tema económico, ¿no? Todo lo que es el análisis de cuál va a ser la política monetaria, qué es lo que se va a hacer en cuanto a la renegociación o no de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuál va a ser el salario básico unificado, todas estas disyuntivas que políticamente juegan muy fuerte en torno a una elección, pues han pasado a un segundo plano, han quedado relegadas. De hecho, el candidato Otto Sonnenholzner, que fue vicepresidente de Lenín Moreno, ayer estuvo con su familia desayunando en un lugar en Guayaquil y muy cerca hubo una balacera. Pues en un principio se había hablado de que podría haber sido otro atentado, pero horas más tarde se pudo conocer que había sido netamente una coincidencia, una casualidad, que él estuvo cerca de donde hubo este tiroteo. Es decir, mi país, que era hasta hace 10 años una tierra de paz, hoy no podemos decir lo mismo, ya que el narcotráfico ha ido deteriorando gran parte del tejido social más vulnerable del país, que es justamente los sectores, digamos, más pobres, los sectores donde son justamente más penetrables. Ustedes entienden un poco lo que estoy hablando, porque Sí. bueno, en Rosario hay una situación muy similar. No solo Rosario, Cristian, está ocurriendo en el conurbano bonaerense, por eso te escuchaba hablar atentamente los problemas pilares que tienen allí y muy similar a la realidad argentina. Sí, creo que hubo una política de Estado muy permisiva, sobre todo, digamos, esto que voy a decir puede generar cierta controversia, pero en materia de movilidad humana hubo muchas facilidades, por lo menos en mi país, y creo que hay un fenómeno de migración desde Colombia, desde Venezuela, de gente que lamentablemente pues vino sí a trabajar honestamente, pero acá el gobierno correísta decidió eliminar la revisión de antecedentes penales, por ejemplo, para la gente que está en situación de migración. Con lo cual, pues bueno, muchas cosas que aquí no se veían antes, hoy se ven, y si Y uno hace contame, retrospectiva y Cristian, observa qué pasaba afuera, pues ¿imaginás viene de ahí. una fuerte presencia de votantes o lo contrario? Hay una fuerte presencia, creo, y creo que hoy la gente va a estar muy comprometida con lo que está pasando porque todos estamos con miedo, todos queremos un cambio. Lo que sí, pues, en las últimas mediciones que hubo, hay un alto porcentaje de gente que está indecisa.
y eso puede marcar realmente un perfilamiento sorpresa, digámoslo así, en lo que podría ocurrir hoy en horas de la tarde-noche cuando ya tengamos algunos resultados. ¿Esto se da en todo el país por igual o hay zonas más comprometidas que otras? En la violencia, narcotráfico, etcétera. Yo creo que hay ciertas zonas que son mucho más apetecibles por el tema del narcotráfico, principalmente las que están ligadas a puertos como Guayaquil, por ejemplo, como Manta, que pertenece a la provincia de Manabí. No obstante, hace unas semanas fue asesinado un alcalde allí. La Libertad, por ejemplo, también su alcalde sufrió un atentado anteayer. Todos estos lugares que son estratégicos, que son puertos, para que ustedes tengan una idea, en lo que ocurre en Manta, hace algunos años atrás, poco más de una década, existía una base militar norteamericana allí. La base militar de Manta norteamericana tenía un objetivo, que era justamente vigilar la zona costera para evitar temas de narcotráfico. Después, bueno, el gobierno de Correa interpretó que esto era una aberración a la soberanía nacional y entonces decidieron desterrar esa base militar. En Manta se había construido un proyecto que fue justamente promocionado por Hugo Chávez y Rafael Correa, que era la refinería del Pacífico, que se supone iba a ser el proyecto petrolero más grande en materia de refinamiento de combustibles más grande del continente. Bueno, hoy es una explanada brutal, gigante, que no tiene ni siquiera un ladrillo puesto, pero sí habían vías. Hace poco una investigación que justamente se lanzó por los medios de comunicación determinó que en ese lugar ahora aterrizan muchas avionetas de características sospechosas. Es decir, todas estas falencias políticas de Estado permitieron Sí, un montón de situaciones anómalas que se entiende perfectamente la situación. Ahora hay que ver qué ocurre porque se van a los extremos, ¿no? Las sociedades dicen, bueno, fíjate que se da en distintas zonas del mundo, esta región no es la opción, entonces te vas de un extremo izquierda, veremos qué pasa con la derecha ahora allí, para llamarlo de alguna manera. Sí, digamos que el gobierno de Lazo era una propuesta de derecha, Sí, con lo pero... cual hoy la gente ya no se dirime ideológicamente, sino Claro. más bien por una cuestión, creo, netamente de propuesta y un pragmatismo mucho más ansiado por la gente que tanto ideológico. En Ecuador no hay grandes partidos políticos como en la Argentina, que se dividen, digamos, ideológicamente muchas cosas por el peronismo, por los radicales, lo que ocurre ahora, por ejemplo, con Milei, que es neoliberal y, pues, digamos, extrema derecha, o Macri, que sería un más centro derecha. No, no existen partidos fuertes en el Ecuador. El tema es que el narcotráfico comienza, toma el sector privado, el poder privado, si querés, el dinero, después toma a los uniformados, al gobierno, termina gobernando. Esperemos Sí, que no sea el caso, ¿eh? yo creo que la cosa ya está así en el Ecuador, porque definitivamente no hay una política de Estado en las cárceles. Lo que ocurre es que se ha dicho por uno de los candidatos de Antopic que su propuesta es contundente contra el crimen organizado. En las propias cárceles se encuentran incluso piscinas, piletas que se meten, hay fiestas, se encuentran frigobares, se encuentran mesas de ping-pong, se encuentran mesas de billar, es decir, son verdaderos lugares de diversión más que cárceles. Es muy duro. Y eso cómo entra, digo yo, a un centro penitenciario sin que alguien lo pueda mirar. Y es porque uno no le puede pedir a un uniformado que gana un salario mínimo, pues que combata a narcotraficantes que definitivamente manejan presupuestos millonarios. Es absurda la lucha. Entonces no hay una política de Estado que enfrente. Se entiende muy bien, Cristian. Te mando un abrazo, buena jornada de elecciones. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo a ustedes. ¿Saben a quién fue el ganador en las cárceles de la Argentina? ¿En las PASO? Sí. ¿Quién? Massa. Argentina. O sea, quienes están privados de su libertad eligieron. Y el candidato Massa fue el más elegido. Vamos ahora sí, levantamos la persiana del país. Ahí está Carlos.